Bien, vamos a cerrar la jornada de hoy con la plenaria de digitalización e innovación en la cadena de suministros. Bien, la misma que llega gracias a la colaboración del Ministerio de la Producción y el PNUD. Para esto invitamos al señor Jorge Ramírez, quien es director de la Dirección de Digitalización y Formación de Produce, quien moderará este espacio. Jorge es economista, MBA con maestría de Economía en Banca y Finanzas, doctorado en Economía con exposición a la implementación de sistemas ERPs, GIS, Marketing en Big Data, Telesalud y Educación Virtual. Ha sido gerente de Administración y Finanzas en el sector privado, asesor de la presidencia del Consejo Nacional de Descentralización, de la PCM, gerente público en Salud y actualmente, como dije, es director en Digitalización y Formalización de Empresas en Produce. Adelante, por favor. Al panel, aplausos, Cris. Al panel se integra el señor Juan Carlos Nieva Gut, quien es director de la Dirección de Tecnología de Produce. Juan Carlos es licenciado en Administración de Negocios con estudios de posgrado en Gestión Estratégica, experto en la gestión e implementación de programas y proyectos con más de 10 años de experiencia profesional en el sector público y privado. Ha liderado estudios de gran importancia para las políticas de desarrollo productivo y comercio exterior en el país. Damos la bienvenida a Juan Carlos. Adelante, por favor. Bien, también se suma a esta plenaria el señor Franco Villagarcía, es oficial de Prosperidad y Reducción de la Pobreza del PNUD. Franco es licenciado en Administración de Empresas, magíster en Recursos Humanos y en Ciencias Políticas, con mención en Relaciones Internacionales. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño y evaluación de políticas públicas. Ha trabajado en estrecha colaboración con instituciones públicas y privadas y organismos multilaterales para implementar iniciativas en política social, modernización del Estado y gestión estratégica. Bienvenido, Franco, por favor. Adelante. Y finalmente contamos en este panel con el señor Fernando Castro, quien es coordinador de proyectos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Fernando es egresado de la maestría en Economía Agrícola, cuenta con más de 10 años de experiencia en políticas y normatividad agraria. Durante su carrera se ha desempeñado en funciones de gran envergadura, incluyendo su experiencia como especialista en políticas públicas en agricultura y seguridad alimentaria, así como en seguridad nutricional en el Ministerio de Agricultura. Bien, le damos la bienvenida a Fernando, por favor. Adelante. Y los dejo con el señor Jorge Ramírez para moderar este panel. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Nos toca justamente desarrollar este panel que tiene por título La digitalización e innovación en la cadena de alimentos. He preparado una pequeña introducción y también voy a compartir con ustedes un pequeño video de 2.45 segundos, un poco para ponernos en ambiente de qué se trata el tema, no solamente a nivel de nuestra realidad peruana, sino también a nivel internacional. El tema de la digitalización se inició hace más de 30 años en el mundo y se hizo de un nombre, porque inicialmente no se conocía como tal, a través del autor Dan Tapscott en 1995. Mucho se ha hecho desde el sector privado, especialmente las grandes empresas, a nivel internacional. Y recientemente muchos estados lo están usando como una política de Estado para desarrollo y sostenibilidad de todas sus naciones. Sin embargo, hay un problema, y acá enlazamos con el tema de alimentos y agricultura. Según la FAO, se espera que para el año 2050 la población de la Tierra alcance una cifra de 9.100 millones de habitantes. Eso significa que para alimentar ese tamaño de población se va a necesitar incrementar la producción agrícola o agropecuaria en un 70%. Eso es un gran reto. Y esto solamente será posible mediante un cambio tecnológico, el aumento de la productividad, del empleo y considerando el cuidado al medio ambiente, porque no se puede seguir depredando por producir más.
Este nuevo ecosistema debe ser, por eso mismo, sostenible y saludable a todos los seres humanos. La transformación digital de las empresas busca lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos y una mayor productividad en toda la cadena de valor dentro y fuera de la empresa, de forma 360 grados. Esto se logra mediante el uso de modelos de optimización matemática que se alimentan de la data obtenida en todos estos procesos de la cadena de valor, desde los momentos preparatorios, los productivos y así hasta llegar al consumidor final. Dicho esto, los quiero invitar a ver el video que es reservado para esta fecha, que se llama justamente, bueno, está en inglés, Digital Agriculture, New Frontiers for Food System. Es hacia la agricultura digital y nuevas fronteras de un nuevo sistema de alimentos. Por favor, en cabina, si lo pueden ya proyectar. Our global agri-food system sustains the world's ever-growing population, creates millions of jobs, and is critical in achieving the Sustainable Development Goals. But the global agri-food system is not fit for purpose and stresses the environment by generating up to 29% of greenhouse gases. And while there is an overabundance of food, our global agri-food system sustains the world's ever-growing population, creates millions of jobs, and is critical in achieving the Sustainable Development Goals. But the global agri-food system is not fit for purpose and stresses the environment by generating up to 29% of greenhouse gases. And while there is an overabundance of food, 820 million people are undernourished worldwide. This is due to the global agri-food system being held back, partly by transaction costs and information asymmetries, which prevent profitable transactions. The agri-food system is complex, and it takes dozens of stakeholders and transactions to bring food from farmers to consumers. Transaction costs are incurred by business partners to find each other, determine sales conditions such as volumes, quality, and negotiating prices and return policies. Because of information asymmetries, which occur when one stakeholder has more or better information than another, traders and consumers cannot tell whether a product is high quality or meets their environmental or social standards. This costs the farmer profits, drives them to choose quantity over quality, often at the expense of the environment, and limits consumers' product choices. But through digital technologies and mass access to data, the world's agri-food system can overcome these obstacles and deliver healthy people, a healthy planet, and healthy economies. The World Bank is a trusted partner in helping countries' agri-food systems navigate the digital revolution. Our new report provides insights into the potential of leveraging digital technologies to transform the agri-food system. Digital agriculture can create societal gains with the 3 E's: economic efficiency, through farmers being able to access multiple markets and lower costs through improved price discovery, buyer-selling matching, improved traceability, and quality control. Equity, through the inclusion of smallholder farms and marginalized populations. And environmental sustainability, through reducing food waste, better resource management, and rewarding environmentally friendly practices. Creation of and access to data allows new ways to evaluate small-scale farmers and agribusinesses' creditworthiness, improve their access to rural finance, and allows the design of affordable insurance products. Digital technologies also allow efficient government policy designs, policy implementation, and environmental outcomes monitoring. Tenemos una primera ronda de preguntas. Es una pregunta general para todos los panelistas, expositores aquí presentes. Así que voy a plantear la pregunta y después me voy a dirigir en su contexto a cada uno de los participantes. Desde su institución, ¿cuál es el enfoque y cómo se está ejecutando la digitalización e innovación en la cadena de alimentos? El primer turno es para Juan Carlos Nieva. Él es justamente responsable de la hoja de ruta tecnológica para la industria de ingredientes alimentarios. Adelante, por favor, Juan Carlos.
Gracias, Jorge. Y bueno, es un gusto estar aquí presente. Bienvenido al público que está aquí, que también nos sigue desde las redes sociales. Y quiero responder la pregunta, de hecho, enfocado en tres partes. La primera, y llamando un poco al video también, es entender un poco el contexto de esta industria alimentaria que tenemos y la importancia, ¿no? Podemos, dentro de muchas tendencias, de repente recoger algunas, ¿no? Cada día desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Existe una tendencia más hacia el consumo, digamos, de alimentos saludables y nutritivos. Es una tendencia mundial, básicamente. Podemos citar algunos documentos de FAO, quizás, que hablan un poco más también sobre el acceso, el estado situacional, por ejemplo, de los alimentos y nutrientes del año 2020. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad, que también lo aborda acá en la referencia desde el Banco Mundial, la sostenibilidad tiene que ver, o mejor dicho, le evidenciamos con las diferentes prácticas, ¿no?, que tiene la industria para tratar de mitigar los impactos ambientales, ¿no? Tiene que ver también con la reducción de los desperdicios que están relacionados con la economía circular, y algo que es muy común para nosotros como consumidores también es ver el uso de envases cada vez más ecoamigables en todos los formatos que tenemos. Y finalmente el último punto es el punto de vista de la producción, ¿no?, que justamente debe incorporar estos dos lineamientos previos, y que además tiene un reto por encima, que es justamente el crecimiento de la población. Como comentaba Jorge, más de 9.000 millones de personas en pocos años, y eso tiene una característica también, ¿no? Alimentos que tengan componentes nutritivos, ¿no?, que sean funcionales y que además sean inocuos. Esa es la primera parte, digamos, como para contextualizar un poco sobre muchas tendencias, y específicamente desde el Ministerio de la Producción se viene trabajando en los últimos años en el instrumento de hoja de ruta tecnológica de ingredientes alimentarios. En la mañana escuchábamos mucho acerca de trabajar con, digamos, diferenciales que tiene el Perú, y justamente la biodiversidad que tiene el Perú es muy grande. Esta hoja de ruta lo que busca es lo siguiente como objetivo, ¿no? Es incrementar el nivel de complejidad de los alimentos, básicamente, para lograr estos objetivos, ¿no? Incrementar la productividad, generar mayor eficiencia en los productores, a los consumidores brindarles productos que cumplan estas características de funcionalidad, nutrición, bienestar y salud. Y desde el punto de vista del planeta, básicamente, lo que busca también es incorporar prácticas transversales de sostenibilidad. ¿Cómo se puede lograr esto? Esta hoja de ruta lo que busca es desarrollar un proyecto a lo largo de varios años. Es una apuesta grande hacia el mediano plazo para transformar la industria, digamos, de ingredientes agroalimentarios, trabajando con 13 cadenas de valor en principio, y luego, digamos, generar hacia esos espacios proyectos que tengan, digamos, absorción tecnológica, tanto desde el punto de vista de la cultura, que para todos nosotros, desde el punto de vista de las empresas también, tenemos que empezar a incorporar con el trabajo y el análisis de la data, y recoger también otras prácticas. El desarrollo innovativo, básicamente al envolvernos en procesos en los cuales tenemos que pensar cuáles son los siguientes niveles de desarrollo de los productos alimentarios que guarden estas características, las repito de nuevo: nutrición, funcionalidad e inocuidad. Y finalmente la digitalización, que va a ser una herramienta, o la parte digital, ¿no?, justamente para poder darle, digamos, sostenibilidad hacia estos motores, digamos, productivos que se piensan desarrollar. Muchas gracias, Juan Carlos. Quisiera cederle ahora la palabra al representante del PNUD, Franco Villagarcía, que es justamente responsable del programa Innova tu Mercado. Adelante, Franco, por favor.
Muchas gracias y muy buenas tardes con todos y todas. Para mí es una gran alegría estar acá para compartir algunas ideas de lo que viene haciendo el PNUD en este tema y hacerles llegar el saludo de toda la institución, de la representante, Bettina Wall, aquí en el país. Y voy a partir justo por la institución, que creo que es importante mencionarla. PNUD es un organismo que es parte del sistema de las Naciones Unidas, es una agencia dentro de las 22 agencias que existen a nivel internacional y tiene 6 soluciones emblemáticas vinculadas a temas ambientales, sociales, de gobernanza. Sin embargo, tiene ejes transversales y uno de ellos es la innovación y la digitalización. En ese sentido, la digitalización va a ser parte neurálgica de todo lo que vayamos a hacer desde ahora hacia adelante. Como parte de la cadena de alimentos, hay una serie de iniciativas que venimos impulsando a nivel internacional. Paraguay hace poco generó todo un sistema de evaluación de impacto para ver cómo podemos mejorar el componente nutricional de las familias a través del desarrollo de ciertos estímulos. En Perú tenemos programas en la Amazonía que buscan trabajar con productores para hacer sus espacios más eficientes, más ecoamigables, sin la necesidad de depredar o invadir zonas protegidas. Pero yo quiero contarles algo mucho más específico, que son el trabajo que venimos haciendo con los mercados de abastos en el país. Innova tu Mercado es una iniciativa que partió durante el COVID con la finalidad de garantizar la permanencia de los mercados como actor importante en el desarrollo económico del país. Y los mercados en realidad son espacios que nos han acompañado durante toda la humanidad en realidad. No es un tema nuevo. Y creo que es un ejemplo importante de adaptación que podemos tomar en cuenta. Se han mantenido, se han ido adaptando y qué mejor ejemplo de innovación que el tener un espacio que ha venido acompañando al ser humano durante toda la historia. Ahora, el reto de adaptación es mayor. La tecnología plantea un desafío para los mercados, pero también una gran oportunidad en realidad, y eso va de la mano con un enfoque que tiene PNUD, que es trabajar con las personas. Porque justo en los mercados es donde ocurren las mejores innovaciones. Es un espacio donde hay desarrollo económico, desarrollo social, hay un tema ambiental. Entonces, el trabajo en la cadena de alimentos también es fundamental porque los mercados llegan a ser el espacio es el último punto de contacto con los usuarios. Entonces, todas estas innovaciones, estas mejoras que se vienen realizando en toda la cadena terminan en los mercados y es donde podemos aprovechar de mejor manera el trabajo. Innova tu Mercado en estos 2 últimos años ha generado un trabajo importante para digitalizar, por ejemplo, los medios de pago a través del uso de monedas digitales. Junto con Produce y también con FAO hemos desarrollado aplicativos como Casero Digital, que lo que busca es generar un espacio digital de intercambio. Y esto también cambia un poco la mentalidad de trabajo, no cambia la esencia, pero sí el medio por el cual venimos trabajando. El desafío que tiene Innova tu Mercado para los siguientes años también es seguir aprovechando las innovaciones que pueden generar los propios actores, es decir, los y las comerciantes de los mercados de abastos. La mayor parte de comerciantes en el Perú son mujeres y con ellas hemos trabajado no solamente temas de empoderamiento, sino ellas mismas han ido generando innovaciones justo para mejorar el aprovechamiento de los productos. En el marco de la economía circular, por ejemplo, hemos tenido espacios interesantes y más adelante, los siguientes años, vamos a realizar para el 2024, esperamos implementar una hackathon que permita incluso aprovechar de mejor manera todos estos espacios y no solamente trabajar directamente con ellos, sino generar un sistema de alianzas que ya se viene implementando como una plataforma desde desde el 2021. Tenía mucho más por hablar en estos 7 minutos, tampoco quiero excederme, solamente recalcar el esfuerzo de la alianza que se viene realizando junto con Produce, con FAO, con actores del sector público y privado,
para fortalecer y seguir promoviendo la innovación. Muchas gracias. Gracias a ti, Franco. Quisiera ceder la palabra ahora a nuestro representante de la FAO, Fernando Castro, que viene en representación de las plataformas web para las compras directas de alimentos de la agricultura familiar. Adelante, por favor, Fernando. Muchas gracias y buenas tardes con todas y todos. Bueno, desde FAO, que también somos una agencia de Naciones Unidas que vela por la seguridad alimentaria, hemos adoptado un enfoque para atender este tema tan complejo, un enfoque de sistemas alimentarios, ¿no? Comenzar a entender cómo llegan los alimentos a nuestra mesa y toda la serie de actores y decisiones que se van tomando en esa cadena y en ese entorno que va generando resultados en lo que comemos, en la forma como nos alimentamos. Y pues vemos que la tecnología, las soluciones digitales ayudan a modernizar esta cadena de suministro, ¿no? Las tecnologías digitales han ayudado a que todos estos actores puedan tener mejor información, ¿no? Ese es un elemento del que ya contamos, los agricultores cuentan con información, están generando innovaciones, los mercados, intermediarios, hay muchas plataformas que se venían desarrollando, ¿no? Con la pandemia esto explotó, ¿no? Entonces, hubo una alta necesidad de comenzar a usar más estas tecnologías, desde mensajería, ¿no? Mucha comunicación, las capacitaciones, se usó muchos instrumentos. Entonces, hay un gran potencial desde FAO nuestro enfoque es buscar cómo acelerar estas ideas innovadoras, cómo replicarlas, y el gran objetivo es que sean bienes públicos, ¿no? Porque hay una gran brecha entre el acceso a estas tecnologías, los ambientes en los que se pueden desarrollar estas oportunidades, en la ciudad, entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entonces, podemos ver muchas oportunidades, por ejemplo, de turismo digital, ¿no? Que también se comenzó a generar, porque con la pandemia se cortaron circuitos de turismo y había mucho turismo vinculado a alimentación también, ¿no? Porque nuestro turismo va con la agricultura y va con nuestra alimentación, ¿no? Porque a donde vamos nos gusta comer rico, ¿no? Entonces, pero con la pandemia todo esto se cortó, entonces generaron interesantes iniciativas de turismo digital, ¿no? De uso de una serie de plataformas. Mucha gente aprovechó esto, pero también vimos pues que había grandes brechas, ¿no? Entonces todavía tenemos que trabajar. Un gran aprendizaje que nos dio esta experiencia potenciada fue la de que la transformación digital no solamente son los instrumentos, ¿no? Y los aplicativos, sino también implica una serie de procesos sociales, organizacionales, institucionales, que son necesarios para que esto funcione y sea sostenible, ¿no? Y eso es muy importante comenzar a considerar. Entonces, todas estas soluciones han llegado, hay soluciones que están ayudando a acceder a insumos, acceder a mercados, ¿no? A mejorar la productividad, pero necesitamos hacer un trabajo de educación digital, ¿no? Un trabajo también de cerrar brechas, ¿no? De comenzar a ver cómo las políticas públicas y organizacionales pueden apoyar para que estas soluciones ayuden a funcionar, ¿no? Y en el caso de las plataformas de acceso de agricultores a los mercados, que son las que hemos incidido más, es cómo llevar estos productos a los consumidores finales, porque hay un gran fenómeno, ¿no? Que los productos más saludables son los más caros, ¿no? Y entonces tenemos que lograr que estos productos lleguen al consumidor al menor precio. Y ahí modernizar los canales de suministro son clave, ¿no? Modernizar nuestros canales de intermediación y tal, pero también acercar el productor al consumidor. Y entonces hemos tenido algunos ejercicios muy interesantes, ¿no? De cómo el consumidor puede acceder, pero también valorar al productor, conocer cómo lo produce, ¿no? De qué comunidad campesina viene, darle un valor agregado a este producto con conocimiento de las prácticas ancestrales que se usan en la producción, ¿no? Eso es muy importante para que el consumidor, que lo que encuentre en su plato, sepa que no solamente es un pedazo de quinoa, ¿no? Sino que esa quinoa tiene conocimientos ancestrales, que esa quinoa ha usado recursos naturales limpios, ¿no? Que tiene una serie de prácticas.
Y eso permite valorar mucho estos productos, que además de saludables, tienen mucho de valor cultural, ¿no? Entonces, ese es el enfoque y las prácticas. Hay mucho que trabajar todavía, sobre todo para darle sostenibilidad a estos ejercicios. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Pasaríamos a la segunda ronda de preguntas. Estas son ya preguntas específicas a cada panelista, en función a lo que acaban de escuchar, ¿no?, de cada uno de ellos. Para esta segunda ronda me piden ser más breve, ¿no?, la mitad del tiempo que han usado. Bueno, la primera pregunta es para Fernando Castro, nuevamente, que estás ahí sentado. En su experiencia con los países de la región, ¿cómo considera que la digitalización influye en la forma en que producen, distribuyen y consumen los alimentos? Las preocupaciones que tenemos en los países de la región son muy similares, ¿no? De hecho, cuando comenzamos a desarrollar este aplicativo productor digital, nos encontramos con muchas experiencias en varios países haciendo lo mismo. Y de hecho acá en Perú creo que fue donde más avance se tuvo, porque fue un proceso donde fue muy participativo y que uno de los elementos que llevó esto es la demanda, ¿no? La demanda de uso de estos aplicativos. Entonces, la experiencia nos dice pues que hay que desarrollar soluciones innovadoras, pero que, como les repito, tienen que haber todo un proceso atrás de modernización de canales, ¿no? Nos ha generado mucho aprendizaje de que estas soluciones tecnológicas tienen que tener un entorno adecuado de políticas organizacionales, ¿no?, y de procesos sociales, que a veces no están dados todavía para lograr. Entonces tenemos que verlo como parte de un modelo de desarrollo más integral. Y en muchos países hemos visto que estas soluciones no han tenido tanto éxito porque no se han dado esas condiciones, ¿no? En el Perú hemos tenido éxito en algunas condiciones porque ha habido atrás, digamos, grupos de productores o de comerciantes que ya han tenido, digamos, un cierto desarrollo que ha permitido que esto se dé. Pero es una preocupación a nivel de toda la región de modernizar los canales, los sistemas alimentarios con estas soluciones, ¿no? Muchas gracias, Fernando. La segunda pregunta va dirigida a Franco Villagrasa, en este mismo orden que estamos sentados, y es, en base a su experiencia, ¿cómo es que la gestión de alianzas es una oportunidad para la innovación en la cadena productiva de alimentos? La gestión de alianzas es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces tenemos la idea de que las alianzas son solamente para financiamiento, pero en realidad las alianzas nos ayudan a aprender y a compartir aprendizajes. Y eso es algo que Innova Tu Mercado ha demostrado completamente. Tenemos una plataforma de más de 20 actores, públicos y privados, con los que hemos ido desarrollando estas innovaciones. Tenemos, por ejemplo, Kipu, que es un aplicativo que ayuda a contar el aforo en los mercados. Fue desarrollado de manera conjunta con los Fab Labs y con Toulouse-Lautrec, que es una institución académica. Casero Digital ha sido desarrollado de la mano con Produce, que es un actor público. Y actualmente hemos logrado tener una alianza con el Centro de Desarrollo de Políticas de PNUD en Corea, quienes han trabajado temas de innovación y de digitalización y han visto una gran oportunidad para trabajar el tema de mercados y digitalización en el país. Y con ellos estamos aprendiendo. No solamente es un tema, como te digo, de financiamiento, hay una serie de experiencias que pueden ayudar a que estos procesos sean implementados de manera más rápida y de la mejor forma. No es necesario inventar la rueda, como decimos. Y te podría contar otros trabajos, como por ejemplo el tema de ollas comunes, que también son actores importantes en la lógica de economía circular. Entonces, las alianzas nos dan un marco mucho más grande, primero para identificar buenas oportunidades, segundo, para poder tener actores con mucha más experiencia y con los cuales podamos trabajar, y tercero también para resolver desafíos de gestión de recursos.
porque no necesariamente puedes tener los fondos, pero tienes la experiencia y eso es súper válido. Hemos trabajado con empresas como Mi Banco, por ejemplo, en la capacitación de las comerciantes y en diferentes mercados. Entonces, no necesariamente es cuestión de fondos, sino de aprovechar las fortalezas y la experiencia que tengan todos los aliados para confluir en un solo propósito. Muchísimas gracias, Franco. En este mismo orden, ¿no? Le va a tocar la palabra acá a Juan Carlos Nieva. Y la pregunta es, en la hoja de ruta tecnológica para la industria de ingredientes alimentarios, ¿qué tecnologías se considera podrían transformar la cadena de alimentos y cómo podría impactar en la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad de la producción? Gracias, Jorge. De hecho, avísame si me paso con el tiempo, voy a ser muy preciso a la vena. Y bueno, el uso de la tecnología básicamente en la industria alimentaria y específicamente en esta hoja de ruta tiene que ver el impacto directo con el diferencial que tiene el Perú, que es su biodiversidad, ¿no? Estamos hablando de productos conocidos como superfoods o que nosotros los consumimos a diario, no sé, el arándano, bueno, algunos menos conocidos como el sachainche o de repente menos consumidos en el grueso de nosotros, pero las tecnologías tienen que ver con dos partes esenciales. Una, intervenir en cada uno de los procesos de producción, como no se ha hecho antes en algún tipo de estrategia, y esto es muy importante porque acá voy a mencionar algunos ejemplos de tecnología para quienes están siguiéndonos de repente específicamente. Por ejemplo, en temas de molienda, tecnologías emergentes que incluirían el enfoque de esta hoja de ruta son la criogénica, en temas de separación, por ejemplo, digamos, de las muestras, el fraccionamiento por membranas, en temas de deshidratado, estamos hablando de temas asistidos por microondas, entre otro tipo de tecnologías que son muy específicas, pero que son muy utilizadas de repente por, digamos, otras economías que vienen desarrollando justamente procesos de este tipo, de enfocarse específicamente en que sus productos tengan un alto componente nutritivo, que no pierdan las características básicas, por ejemplo, de esa salubridad, o mejor dicho, de nutrientes, ¿no? lo cual es muy importante. Y aparte digamos, de los procesos productivos, tienen que ver en un entorno, digamos, que pensemos en el ecosistema en sí en grande, ¿no? No solamente las empresas, sino la cadena es grande, ¿no? Los productores desde la parte agraria, las empresas que hacen las transformaciones, los consumidores que somos nosotros aquí, las agencias cooperantes, las empresas que brindan servicio. Todo ese entorno en realidad desarrolla una aplicación tecnológica que también tiene que ver con la parte digital, como decía, ¿no? En la mañana hablábamos mucho de la inteligencia artificial, que sí, es una herramienta muy potente, pero a nivel de estrategia aún nos faltan asumir muchos retos. Por ejemplo, el tema de la cultura, digamos, del uso de datos es básico para que estos procesos funcionen, ¿no? Y esta hoja de ruta tecnológica incorpora esos conceptos, ¿no? De generar esas buenas prácticas digamos, en el trabajo de data, de incorporar ese componente o enfoque sostenible, porque todos somos parte justamente del planeta, ¿no? La economía circular, el uso de aplicaciones digitales que ya existen, no hay que inventar la pólvora, como decían los amigos, simplemente hay que entender justamente cuáles son las necesidades de los públicos objetivos, ¿no? Y a eso nos reflejamos con esta estrategia, que el público objetivo no solamente son las empresas con las que trabajamos y se produce, sino también los consumidores finales, como los colegas de Naciones Unidas bien lo han dicho, y bueno, creo que en eso se resume un poco, Jorge. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Has estado en el tiempo, así que no te preocupes. Bueno, a mí me tocaría hacer pues las palabras de cierre, conclusión. Y sí, es muy importante lo que hemos escuchado. Quisiera enumerar algunas cosas, no del mismo orden en que las hemos escuchado, pero sí por su relevancia. Primero, en toda cadena de valor, el mayor valor se da en la etapa final, en el consumidor final.
es el que valora más todos los trabajos previos. Es más, ustedes ven cualquier producto y donde tiene más precio es al final de la cadena. Entonces es importantísimo cambiar el chip, ¿no? Y preguntarle a los consumidores finales qué es lo que quieren, qué es lo que demandan, cómo lo quieren y demás. Y en ese sentido creo que estamos alineados todos y me toca también hablar un poco de la institución que represento, el Ministerio de la Producción. Justamente estamos hace tiempo en este trabajo de la digitalización de las empresas. En nuestro caso abarcamos las MIPYMES, medianas, pequeñas y micros, y lo que se está tratando de hacer es migrar de concepciones de web, como hemos visto en anteriores exposiciones, 1.0, 2.0, etcétera, ya estamos en 5.0, para aunque sea acercarlas al consumidor final, es decir, llevarlas a una posición más web 2.0. Es difícil, no es tan simple. Felizmente tenemos todo el apoyo y en los próximos años esperemos llegar a ese desarrollo. Otro punto importante que se ha mencionado son las asimetrías de información. En microeconomía eso se llama selección adversa. El Banco Mundial lo mencionaba. A eso agregaría también riesgo moral. Hay muchas trampas, no te venden un producto orgánico con insecticidas, no es orgánico, riesgo moral. Y todo eso, ¿qué cosa genera? Eleva los costos de transacción. La misma asimetría de información separa a los productores de los consumidores finales, permiten la existencia de intermediarios que a veces se llevan la gran parte como acopiadores y transportistas de estos productos y encarecen al final el producto para el consumidor final y eso no debería ser. Y en ese sentido, por ejemplo, y se ha mencionado, iniciativas como Casero Digital, que lo pueden ver en la plataforma del Ministerio de la Producción, acerca el consumidor final, sea persona, familia o restaurante, con justamente el productor agrícola. Igual también productor digital, que es algo muy similar, pero más dirigido, ¿no?, a restaurantes y demás. En fin, estos tipos de software y de digitalización no podrían ir mucho más allá si no hubiera una base tecnológica. Y acá también se ha mencionado que todo esto, si bien es cierto, la digitalización es una tecnología, tiene que ser acompañada y rodeada de un medio tecnológico con otras tecnologías que entren en los procesos de producción, de preparación, inclusive de logística, transporte, hasta el consumidor final. No me quisiera extender más porque ya los organizadores nos dieron un límite. En todo caso, quiero agradecer su asistencia, su presencia, su fina atención y también felicitar al CONCITEC y bueno, a FAO, a PNUD y a nosotros, Juan Carlos y yo, que venimos del Ministerio de la Producción. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, muchas gracias a todos por haber estado en esta segunda jornada de la Semana de la Innovación 2023. Con esta plenaria concluimos la jornada de hoy y los invitamos también a las charlas de mañana, que a las 9 arrancan con Salud 4.0 e Inteligencia Artificial, oportunidades para el cierre de brechas de diagnóstico médico basado en la lectura de rayos X, a cargo de Dara Kelleher, vicepresidente de Desarrollo de Negocios en Salud Pública de Cure AI. Y a las 9:30 de la mañana continuaremos con la charla Innovación en Salud, el rol de los actores privados para lograr la transformación digital del sector, a cargo del señor Jorge Toscano y Blythe Muro de AstraZeneca. Igualmente les recordamos a los asistentes que las presentaciones de los expositores estarán disponibles en la web del evento innovación.concitec.gov.pe. Buenas tardes.